Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente estar con ustedes en el tiempo, bueno, en que estén viendo esta sesión clase. ¿Continuamos o continúo con una secuencia de un Derecho Civil 3 en el cual, bueno, pues como preámbulo en la sesión clase pasada había platicado, comentado que la parte fundamental o la parte esencial, la columna vertebral de esta asignatura, pues van a ser aquellos actos jurídicos que se ostentan en los mencionados contratos, en la materia o en el ramo civil. Esto desprendido, pues, evidentemente de una secuencia de un derecho civil 3, es decir, un poquito ya más avanzado en cuanto a términos, a terminologías, a dominio de ciertos conceptos o preceptos para poder entender precisamente pues la esencia de los contratos civiles y evidentemente pues los efectos y las consecuencias, ¿no?, que pueden producir estos y a su vez, bueno, pues impactar en ocasiones pues aún yo creo que al sustento, precisamente por eso se le dice derecho sustantivo, al sustento de un derecho procesal. ¿Sale? Entonces, un derecho procesal no tiene razón de ser si no es a través precisamente de la serie de derechos que surgen a través de, bueno, más bien con sustento en las leyes, ¿no? Entonces, este sustento en las leyes, pues es el que vamos a darle explicación y sentido en cuanto a las figuras jurídicas y pues unas de ellas muy importantes en el ramo civil y en cualquier otro ramo, pero aquí centrándonos precisamente en los actos jurídicos entre personas o entre particulares, pues va a ser en los actos civiles. ¿Sale? Entonces, doy continuidad al tema que veníamos tratando la sesión clase pasada y para ello me voy a permitir compartir la diapositiva, bueno, no diapositiva, más bien la presentación, que es prácticamente un documento de Word que ustedes van a poder tener disponible una vez que entremos a la plataforma que estamos manejando, Derecho Civil 3, ahí vamos a encontrar el material disponible, ya sea en el apartado de lecciones, secciones o en su caso en recursos también poder encontrar cierto material importante que nos ayuda pues acrecentar nuestros conocimientos. Entonces voy a compartir eh, este apartado. ¿Sale? Derechos reales y derechos personales. Bien, esto que ya se está proyectando ahorita en pantalla, pues lo podemos observar que, bueno, ya había retomado, ya había comentado sobre derechos reales y derechos personales. Un breve resumen o retomar la parte de derechos reales y derechos personales, la importancia de la observancia antes de expandirnos a lo que son los contratos civiles, es precisamente distinguir estos derechos, lo real de lo personal. Y esto a su vez pues va a poder impactar precisamente en el objeto eh, pues base o fundamental para la existencia de un contrato jurídico. Entonces, así como existen elementos de existencia y los requisitos de validez de un acto jurídico para que pueda producir precisamente pues esa serie o esas consecuencias pues, legales, ¿no? O los tan llamados efectos legales, pues es esencial comprender lo que lleva implícito, ¿no? Precisamente la distinción de esos derechos. Por eso para mí es bastante importante, pues, comprender la parte esencial de los derechos reales y derechos personales para después abocarnos en puro contrato. Bien, derechos reales y personales, comentábamos, bueno, si no se observa muy bien, lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver mejor o apreciar mejor. Derecho real. Bueno, aquí tengo pues unas acepciones, recordando con ustedes que hay diferentes autores en los cuales pues mencionan cada quien su concepción que consideran más completa o más precisa sobre lo que son los conceptos o figuras jurídicas. En esencia, bueno, pues el derecho real menciona uno de los tantos autores, que es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en una forma autónoma que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia.
y las demás previstas en la ley. Bueno, aquí hay que observar, considero que no está tan completo, toda vez que creo que nos hace falta un poco más la parte material o mencionar la parte material. En la parte de abajo creo que viene un poquito más completo, digamos en el tercer párrafo o que está precisamente pues alineado un poquito a la derecha. Pero consecutivamente menciona el derecho real es el que crea entre la persona y una cosa o la cosa, ¿no? Una relación directa e inmediata. Creo que esta primera línea del segundo párrafo que acabo de leer o que le acabo de dar lectura es precisamente algo un poquito más concreto, pero que abarca muchísimo. ¿Por qué lo digo? Precisamente menciona el derecho real, bueno, pues es aquel derecho, y ahí sí lo mencionaría como pues un acto potestativo que nace en una persona, precisamente que se crea en una persona, por ejemplo, yo, y una cosa, y una cosa. Entonces, es una relación persona-cosa, era lo que veníamos mencionando en la sesión clase pasada, que menciona que es directa e inmediata, ¿sale? De tal manera que no se encuentra en ella sino dos elementos, la persona que es el sujeto activo del derecho y la cosa que es el objeto. Entonces, solamente son dos elementos para poder manifestar la existencia de un derecho real. Ni siquiera cuando hablo de actos jurídicos, por ejemplo, se menciona la manifestación externa de la voluntad. Aquí no estoy hablando o no se refiere propiamente a una voluntad, siendo que las cosas carecen de voluntad, precisamente, ¿no? Entonces, los seres humanos sí, en esencia, ejercemos esa voluntad sobre de aquel objeto o cosa, ¿no? Entonces, por eso la parte real es lo que le otorga, eh, pues, a la cosa, lo tangible, la cosa mueble, la cosa inmueble, el acto o que, que es ejercido, ¿no? En porción, en dirección o en relación directa o indirecta con un objeto, una cosa, inanimado, un ser evidentemente, bueno, no es un ser, ¿no? Es una cosa, objeto inanimado, ¿no? Sencillamente yo creo que comprenderlo de esta forma es bastante simple, ¿no? Procesarlo ahora aún o llevarlo, esta relación persona-cosa, directa e indirecta que existe, ahora aterrizarlo a un campo jurídico en el cual pueda producir aquellos efectos jurídicos y que evidentemente pues empiecen a convertirse en cosas o a ser parte de cuestiones más formales, como lo que vamos a ver más adelante. Menciona derechos reales sobre una cosa propia ajena, una carga o gravamen real. Esto, recuerdo, había comentado pues que son precisamente artículos, ya no voy a poner el número de artículos o el fundamento jurídico porque es parte de un derecho comparado, me parece que es el derecho de Buenos Aires, una parte del código de Buenos Aires, pero lo puse en relación a la importancia de ponerlo, es no para crear un precedente de que este tiene que ser, sino que me parece muy importante que aquí en este caso el derecho comparado, porque lo estamos comparando en un derecho argentino, un derecho internacional argentino con un derecho nacional mexicano, por eso sí, yo creo que es fundamental a veces el tratar sobre derechos, bueno, derecho internacional o un derecho comparado, porque comparamos figuras jurídicas. Aquí hay ciertas cuestiones que me permito inclusive eh, pues subrayar sobre lo que impacta, por ejemplo, en una esencia, sobre la relación de persona a cosa, el dominio, ¿no? Eh, por eso dice, son derechos reales sobre cosa tal o parcialmente propia, el dominio, que es precisamente el acto, yo creo que más completo, ¿no? Que se puede tener sobre una cosa, en donde nosotros podemos ejercer la posesión, podemos ejercer la propiedad, entonces todo aquel dominio que es hacer y deshacer a voluntad de la persona, precisamente de quien hace, eh, pues, o del ser propiamente, entonces ejercer su voluntad sobre de la cosa de una forma libre y plena, ¿no? Sin que nada ni nadie se pueda interponer, se deba interponer y que la ley de alguna manera lo regule y lo proteja y a su vez pues garantice esa relación persona-cosa, que ese dominio pleno
que se tiene sobre esa cuestión, sobre esa cosa, sobre ese bien mueble, sobre ese bien inmueble. Entonces, tenemos otra circunstancia que es el condominio. Bueno, aquí evidentemente pues eh, se parte, ¿no? Aquel dominio y se ejerce entre dos o más personas. Entonces, aquí la relación jurídica puede variar, aquí yo creo que sí varía entre, precisamente ya no se ejerce creo que tan libremente como con el dominio, porque existe otro ser que también tiene derecho de ejercicio del mismo derecho en mayor o menor cantidad, pero de alguna manera ese derecho se protege y se respeta sobre ese mismo bien. Es decir, un bien que tiene varios propietarios, ¿no? Más de uno. Entonces, menciona la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, si existe una propiedad superficiaria, y bueno, los restantes derechos reales caen sobre cosa ajena. Eso también, bueno, pues son relaciones, básicamente son relaciones, qué relación directa o indirecta yo tengo para con una cosa ya sea propia o una cosa ajena, ¿no? Que aquella cosa pues puede constituir un bien. ¿No? Entonces ese bien puede ser bien propio o bien ajeno. Ahora, la circunstancia es precisamente la relación que yo pudiera tener para con ese objeto. Si no hay relación alguna, que no exista ninguna circunstancia al respecto que me pueda a mí como persona ligar con ese objeto, entonces no tendría caso ni siquiera entrarnos o profundizar al estudio del derecho real, porque es evidentemente es una cosa ajena, pero yo no tengo ningún derecho material, personal, eh, sobre tal cosa, porque en realidad un derecho personal es una cuestión doctrinalmente distinta que vamos a analizar más adelante. Entonces, tal vez una relación indirecta que yo podría ejercer sobre una cosa ajena, pero en función precisamente de un derecho personal que pueda ejercer sobre el propietario o dueño de ese bien. Entonces, de alguna manera, pues sí, tengo cierto interés o relación que pudiera ejercerse o existir sobre ese objeto, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es comprender eso. Eh, bueno, aquí la otra parte importante creo que es la parte registral y no registral que también mencionaba. En México existe el registro público, que, bueno, por ejemplo, en el Estado de México existe pues el Instituto de la Función Registral del Estado de México, mejor conocido como IFREM. Ahí, en esa institución que es la encargada de regular y dar certeza, garantía y cierta protección y registrar precisamente aquellos actos jurídicos que tengan esta calidad legal. Es decir, que la ley te indique específicamente cuáles son los actos jurídicos que se tienen que registrar en este instituto, un registro que es público precisamente para darle esa certeza a los terceros. Es decir, la relación jurídica que yo guardo, yo con un objeto, por ejemplo, un bien inmueble, en este caso entra perfectamente el objeto y la calidad de persona que ostento, la relación que tengo con ese objeto inmueble, por ejemplo, ser propietaria, eh, que acabo de adquirir una propiedad, me cuadra perfectamente con lo que la ley me indica, pues para que sea un acto registrable, ¿no? El acabo de adquirir una propiedad. ¿Por qué? A través precisamente de lo que vamos a conocer más adelante y los efectos jurídicos que pueda producir esto y que es de los actos más comunes y a lo mejor posiblemente incluso hasta sencillos que se puede ejercer, pues es el acto de la compra y la venta, ¿no? Entonces el acto jurídico que es el contrato de compra y venta. Y que obviamente puedo adquirir por otros medios, pero en este ejemplo, pues vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? De esa manera. Entonces, es un acto totalmente registrable. La ley me da la pauta perfecta para que yo pueda ostentar la calidad de propietaria y ejercer ese dominio precisamente sobre ese bien inmueble, ¿sale? Entonces, es otra circunstancia. Estos que están, de hecho, pues así del lado derecho, pues son preceptos legales jurídicos vigentes, por lo que entiendo, en
Argentina. Entonces, de alguna manera no está fuera de la realidad toda vez que nosotros provenimos, y hablo de nosotros, inclusive pues de América Central y América del Sur, de un derecho germano-románico. Entonces, eh, pues nuestros antecedentes son los mismos. La población es distinta, el territorio es distinto, el gobierno es diverso, por lo cual existen pues pequeños cambios que se le hacen precisamente a esta legislación. Digo pequeños cambios acorde a su realidad, ¿no? A su población, a su territorio, a su forma de gobierno que los lleva a regularlos de esta manera, a poder a lo mejor mencionar, ¿no? Que una propiedad horizontal y darle un sentido a esa propiedad horizontal. Aquí en México, pues sencillamente la podríamos omitir en el campo de la práctica, pero teóricamente sería a lo mejor interesante poder profundizar o andar en el tema de una propiedad horizontal, ¿sale? Pero no nos adentremos a ello ni nos desviemos del tema, de por sí es un poco yo creo que expreso o corto para poder agotar tanto conocimiento como para estar profundizando en temas filosóficos comparativos, ¿no? Que no es malo, al contrario, nos ayuda a la reflexión, pero que pues en términos de la practicidad, pues vamos a abocarnos precisamente a concretar el derecho real. Por aquí coloqué una imagen un poquito, eh, yo creo que particular o concreta en el sentido de que existe la definición precisamente esta relación, ¿no? Entre el sujeto activo de la relación del derecho real. Estamos todavía tratando el derecho real. Sujeto activo, que es también conocido como titular. ¿Quién es ese sujeto activo? Es quien tiene la facultad de disfrute del bien, ¿no? Entonces, eh, hay ciertos derechos que podemos encontrar incluso en la legislación mexicana que se denomina usufructo, que es el disfrute, el uso y el goce de la cosa. Entonces, podría, yo creo que también caber o mencionar, o en algunos otros autores los podemos encontrar como aquella persona que ejerce el uso y goce de la cosa, entonces, o del bien, o u objeto, ¿no? Entonces, em, todo esto, bueno, objeto, cosa, bien, vamos a tomarlo como sinónimos, ¿no? Entonces, para que se pueda, pues, comprender mucho mejor, ¿no? El sujeto activo, la relación, y manda una flechita a un sujeto pasivo universal, que es el resto de las personas que no pueden interponerse en el disfrute de la cosa, ¿no? Aquí básicamente la relación me la está manejando persona con el resto del mundo, de las personas, ¿no? Que no pueden intervenir o oponerse, menciona, interponerse en el disfrute de la cosa porque existe un derecho real, ¿no? Podría decirse incluso tangible que yo puedo ejercer sobre de un objeto o un bien. Entonces, si yo es mi deseo en este momento, soy dueña de un vehículo, salir y agarrarlo con un bat de metal y romperle el parabrisas, pero es mi propiedad, nadie, absolutamente el vecino, no se puede ir a quejar con las autoridades de que yo realicé un destrozo a un bien, cuando no tiene la injerencia jurídica ni el derecho atribuido para poder acudir ante la autoridad y a lo mejor presentar una queja, algún tipo de denuncia, algún tipo de inconformidad sobre el acto que yo acabo de realizar, porque no tiene ninguna relación directa ni tampoco en este caso indirecta que le pueda acreditar tal derecho con el objeto que yo acabo de dañar, porque ese objeto está dentro de mi dominio. Entonces, mi dominio, aunque pareciera un poquito ilógico, el ejemplo o un poquito burdo, el ejemplo que acabo de poner, es natural porque estoy ejerciendo un acto de propiedad sobre mi vehículo, sales de mi propiedad, ejerzo mi dominio y las acciones que yo le realice, modificaciones, deterioros que yo realice sobre mis propiedades,
que dentro de eso, pues luego se constituye también el patrimonio, pero esto lo vamos a ver pues un poquito más adelante dentro de esta misma sesión clase para poder, yo creo que estas son las bases precisas para entrar más adelante y podernos ir un poco más deprisa, no sé si deprisa o un poquito más rápido en el asumir que ya dominamos esos términos, ¿sale? Pero bueno, mientras tanto lo dejamos hasta aquí. ¿Sale? Hay otra definición que está muy interesante. Nos vamos a volver a remitir a otro documento que ahorita lo dejo en stand-by, pero que jale un poquito esta información, ¿sale? Menciona derechos reales. Obviamente, pues antecede una circunstancia al grupo de derechos subjetivos. Ojo con esto, grupo de derechos subjetivos. Lo subjetivo es... aquí lo puedo atribuir a un sujeto, es a todo aquel que se le atribuye a un sujeto. ¿Sale? Grupo de derechos subjetivos privados que permiten la realización del interés jurídico y material del titular de manera inmediata y directa sobre un bien determinado, con exclusión de otros sujetos que se encuentran en la posibilidad contingente de perturbar el mismo. Entonces, es básicamente lo que acabamos de leer, el ejemplo que acabo de colocar, pero pues mucho más ordenado y adornado inclusive, ¿no? Entonces, con tecnicismo, con técnica, con, con, eh, con este estilo jurídico, saqué el grupo de derechos subjetivos privados que permiten la realización del interés jurídico y material del titular de manera inmediata y directa sobre un bien determinado, con exclusión de otros sujetos que se encuentran en la posibilidad contingente de perturbar el mismo. Entonces, básicamente me está diciendo que es aquel derecho que yo ejerzo sobre mi propiedad, sobre mi bien, sobre mi objeto, sin que nadie se pueda interponer en ello. Eso es, yo creo que lo que también menciona y que, bueno, inclusive aquí viene la referencia. Bueno, que inclusive lo voy a poner tal como es, como un 25 supernumerario, que inclusive ya si lo quiero referenciar un poquito más, lo puedo poner de esta manera. Básicamente, lo que estoy haciendo es pues darle una pequeña forma, vistosidad, a eso me refiero, entre pues precisamente un formato APA. ¿No? Esta parte o el número 25, bueno, está referenciado, tiene derecho de autor, que el autor es de la Mata Pizaña Felipe y Garzón Jiménez Roberto. Sale una citación precisamente de las obras, de la obra de estos dos autores o de este par de autores que mencionan a los derechos reales de esta manera. Ok, ahora vámonos un poquito con el derecho personal y la diferencia existente entre uno y otro. Yo sé que ya lo había mencionado, pero para mí es muy importante que quede muy claro y a través de los ejemplos y a través precisamente también de otro documento que en esta sesión clase voy a expresar para que podamos entender o aterrizar precisamente pues las bases o los cimientos de un derecho contractual. Derecho personal. ¿Qué es el derecho personal? Por eso son derechos reales y derechos personales. Existe uniformidad en cuanto a una idea de derechos reales. Estos hacen consistir en la obligación, más bien en derechos personales, pero ahorita lo cambiamos, la obligación personal de la facultad que tiene una persona llamada sujeto activo o acreedor de poder exigir a una persona determinada. Entonces, son derechos entre personas, ¿sale? Aquí le voy a cambiar de una vez para que no nos confundamos. Bueno, estoy en mayúsculas. Ok, derechos personales. Aquí un error de humano, no puedo decir de dedo, si me pasó la palabra completa, pero estamos hablando completamente de derechos personales. Aquí la distinción o lo que lo hace distinto es precisamente la obligación personal. Aquí es una secuencia, podemos observar que es una secuencia de un derecho civil 2.
teoría general de las obligaciones. Las obligaciones pues nacen precisamente de persona a persona, ¿no? Precisamente aquello que yo me estoy comprometida o que yo me comprometí o que la ley me obliga a poder realizar, que es algún tipo de prestación de dar, no dar, hacer, no hacer. Entonces, todas estas circunstancias se pueden, son prestaciones, son consecuencias jurídicas de actos que nos obligamos o que nos obligan legalmente, pero esta sí es una relación directa con alguna otra persona. Relación directa con la persona, pero que puede impactar a lo mejor en cuestiones como objetos, ¿no? O cuestiones materiales. Sin embargo, esta obligación es una relación directa con otra persona, por eso menciona que es un derecho personal. Estos hacen consistir en la obligación personal, estos hacen consistir la obligación personal en la facultad o aquel derecho nacido que tiene una persona llamada sujeto activo o acreedor. Aquí recordemos la calidad de acreedor, de poder exigir a otra persona determinada, también llamada sujeto pasivo o llamada deudor, determinada prestación consistente en actividades de hacer o no hacer. ¿Sale? Hacer o no hacer, básicamente es una de las definiciones de esta de estas relaciones personales. Y hay que dividirlas un poquito con las de dar o no dar, ¿sale? Porque precisamente las puramente personales o las relaciones puramente personales, eh, hablando de derechos personales, por supuesto, es hacer o no hacer, porque es aquella obligación que yo tengo de hacer o de no hacer, aquella prestación a la cual estoy obligada a realizarle a alguna persona en caso de ser un sujeto pasivo o de exigirle a otra persona en caso de ser el sujeto activo, ¿no? Para que pues me pueda hacer o no hacer. ¿Sale? Las obligaciones personales se refieren necesariamente a las actividades potestativas atribuidas por el derecho. Entonces, aquí el objeto principal es precisamente la prestación. Sujeto activo, el acreedor, quien puede exigir el cumplimiento de la prestación. Sujeto pasivo, el deudor, quien está obligado a cumplir la prestación. ¿Sale? Entonces, es básicamente esto. Vamos a ver unos pequeños ejemplos a través de un cuadro que voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos contemplar mucho mejor y que se vea en pantalla pues un poquito más claro. Ejemplos en este cuadro comparativo que casi no se ven las líneas divisorias, pero sí es un cuadro comparativo en el cual, bueno, pues vamos a poder verificar por parte del lado izquierdo los derechos personales, que como ejemplos son, por ejemplo, los derechos personales, que son los derechos que se tienen y directamente pues con las personas, ¿no? Que es la facultad de obtener o exigir. Entonces, ese es un derecho que yo puedo ejercer sobre otra persona. El derecho de obtención o de exigencia. Otro ejemplo, otra circunstancia, implica la posibilidad de que el sujeto activo obtenga algo del sujeto pasivo y únicamente puede obtenerse un acto de conducta, ¿sale? Entonces, menciona aquí dos circunstancias importantísimas, porque sabemos que las prestaciones en relación a lo que estudiábamos en un Derecho Civil 2 o en lo que se vio de alguna manera en un Derecho Civil 2, recordando pues precisamente que aquellas prestaciones que se pueden ejercer en las obligaciones son aquellas de hacer, no hacer, dar o no dar, ¿sale? O abstenerse de dar, que al final del día, pues la abstención, la omisión es un acto que también impacta dentro del derecho y lo hemos analizado de distintas maneras, pero eso no es una cuestión relativa a volverlo a reanalizar, sino que solamente lo pongo, lo llamo, aquí lo invoco a efecto de que entendamos que precisamente se entiende de aquella conducta. Sale una conducta a la cual estamos obligados o que nos están obligados a brindar un cumplimiento. Entonces, una relación personal que yo tengo con otra u otras personas en la cual, bueno, existe una conducta de por medio, pues que está obligada a realizarse o a cumplirse. ¿Sale?
menciona otro ejemplo de derechos personales. Primero estamos agotando la parte izquierda de la tablita o del cuadrito comparativo, en el cual me menciona, pues como número tercero o en tercer lugar, que su objeto es la prestación o abstención por parte del deudor. El derecho de crédito es una conducta del deudor. ¿Quién tiene que pagar? Pues el deudor. ¿Quién tiene que conseguir el dinero? Pues el deudor. Entonces el deudor va a ver cómo le hace, si es a través de otro préstamo, si tiene un derecho de crédito conmigo, por ejemplo, pues yo estoy ejerciendo como sujeto activo o como parte actora, pues precisamente esa exigencia de conducta de que me pague. ¿Cuál es la conducta que quiero que haga que me pague, ¿no? De hacerlo, pagar, hacerlo, cumplir. ¿Cómo va a cumplir él? Pues puede ser de varias formas, ¿no? A lo mejor en esencia, pues sí, cumple en tiempo y forma y no hay necesidad, por supuesto, de que nazca esta exigencia, ¿no? Sino que nace sencillamente el derecho y voluntariamente el sujeto pasivo cumple con su obligación y en ese momento pues se puede extinguir el acto jurídico. Pero ¿qué pasa si no lo hace de una forma espontánea, de una forma natural? Pues nace en mí el derecho de exigencia a esa prestación de que pueda obtener de él, ¿no? Entonces, es una conducta del deudor aquel derecho de crédito, ¿no? De darle cumplimiento a conseguir esa cantidad de dinero y restituírsela a mi acreedor, ¿sale? Ahora, por último ejemplo, podría establecerse que el derecho únicamente se ejerce frente al deudor, que tiene la obligación determinada de dar, hacer o no hacer. Entonces, aquí ya menciona otra circunstancia y esto, por supuesto, que va relacionadísimo con un derecho de crédito. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya puedo yo obtener precisamente una relación indirecta con un objeto. A lo mejor un objeto que es su cuenta bancaria, a lo mejor un objeto que es su coche, a lo mejor un objeto que es su computadora, a lo mejor un objeto que es su terreno, su propiedad, algo aquel en el cual el, el deudor ejerza el dominio. Entonces, al ejercicio de ese dominio, pues yo pueda indirectamente tener un interés sobre cualquiera de estos objetos. ¿Para qué? Con el único fin de que cubra mi deuda. ¿Sale? Entonces, si lo vemos en relación a mi relación directa que existe sobre la motocicleta de mi deudor, es una relación ajena, ¿no? Que por ahí vemos si es un derecho real, el derecho real lo ostenta y lo posee totalmente, pues el deudor, el que es mi deudor, eso no le quita la calidad de propietario de dueño sobre su vehículo automotor, que es una motocicleta en este caso. Es una relación directa en la cual yo no puedo tener injerencia, a menos que yo ejercite y que prevalezca en mí un derecho personal que yo tenga sobre ese deudor, un derecho personal que indirectamente, digo indirectamente, me da la calidad de, pues, interesada o de ejercer una relación directa, ya no indirecta. Lo digo indirecta porque evidentemente mi derecho personal lo estoy anteponiendo ante su derecho real con esa cosa, con ese objeto, con ese bien mueble, hablando de la motocicleta, que mi deudor ejerce sobre su moto, ¿no? Entonces, yo tengo un interés, obviamente jurídico, un interés legal, un interés legítimo para con ese objeto sin que sea mi propiedad, sin que esté en mi posesión, pero que al tener un derecho personal con ese objeto, pues voy a obligarlo de alguna manera, digo de alguna manera y que todo sea con base en la ley, por supuesto, pero para que transmita la posesión o la propiedad de su vehículo a mi persona. Entonces, a ella sí mi interés iría en una visión más material sobre esa motocicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya estamos observando cuáles son los derechos personales y en esencia eso es lo que lo separa de un derecho real. Ahora,
pero para efectos de entender, pues, con precisión este cuadro comparativo entre un derecho real y un derecho personal, y con esto, pues, quiero cerrar el tema derecho real, derecho personal. Posteriormente podemos tomarnos un espacio, un tiempo, para poderles dar clasificaciones a los bienes u objetos, como su división, su clasificación, objetos, bienes muebles, bienes inmuebles, aunque realmente yo creo que esa clasificación, al menos muebles e inmuebles, está totalmente clara porque he hecho ver, no solamente en esta sesión clases, sino en sesiones clases pasadas, que hay una característica esencial y fundamental que distingue un derecho, más bien un bien mueble de un inmueble, ¿no? El mueble, pues es su característica principal y fundamental es que es movible, es que se puede transportar con facilidad de un lado a otro. El inmueble, pues su nombre lo indica, la parte, el sufijo in, antes de precisamente pues la, el objeto eh, lo hace o lo niega precisamente, ¿no? Mueble, entonces, si es transportable o es fácilmente movible y le antepongo un in, entonces no es movible, no es posible. ¿Por qué? Porque está sujeto a la tierra, porque está fijo, porque sencillamente pues no se puede mover como cual lo es una propiedad, ¿no? Tierras, casas, departamentos, entonces, inclusive para la ley es un poquito distorsionado, pero a lo mejor embarcaciones también pueden ser considerados como bienes inmuebles por su tamaño, su magnitud, su precio, su valor. Podrían ser catalogados también como bienes inmuebles, no por la característica física que posean, el hecho de que una embarcación, por ejemplo, bueno, un barco, un yate grandísimo, por ejemplo, este lo puedo también mencionar en caballos, a lo mejor pura sangre, que valen millones de dólares. Por su valor hace las veces de inmuebles, ¿sale? Entonces, inamovibles. Entonces, ¿por qué esta característica? Porque tiene más protección y certeza jurídica un bien inmueble que un bien mueble. Y lo vamos a ver precisamente. No hay otra explicación más que acá esta característica que vimos, está tardando un poquito en subir, pero esta característica que menciona sobre del derecho real precisamente porque es un derecho que yo tengo sobre un objeto o sobre una cosa que es registrable y no registrable. Por ejemplo, una compra y venta de un bien mueble no es posible. La ley no te obliga, no te señala como requisito, exigencia legal que sea registrable. ¿Sale? Lo pudiera ser, pero no es esencial, no es necesario y hay ciertas características dentro de la ley que regula que sí, que no se registra, ¿sale? Entonces, no porque no hay necesidad, pero de alguna manera se garantiza pues precisamente ese vínculo jurídico que se guarda directo con la cosa. Pero, por ejemplo, este caballo pura sangre que acabo de mencionar, pues cuesta millones de dólares, lo que implica que el propietario tiene derecho de registro, aunque pues es un ser vivo que en algún momento pues puede llegar a morir, pero mientras está vivo está registrado a mi nombre, mientras está vivo y puede ser productivo, es decir, un caballo de carreras, por ejemplo, em, o un espécimen, ¿no? Que sea también cotizado, que nosotros somos los que les atribuimos el valor a los objetos, ¿no? Entonces, de alguna manera que también pueda ser objeto de cría, de vender, de producir, de lucrar, de especular con ese caballo pura sangre, pues evidentemente es única y exclusivamente mía, pero ahí estoy ejerciendo pues aquel poder jurídico que se hace pues sobre la cosa, ¿no? Que implica una potestad o dominio del titular para aprovechar la cosa a efecto de satisfacer sus necesidades. Creo que eso es bastante normal, que no amerita pues tipo de explicación alguna. Dice, tiene por objeto un bien, hay una relación directa e inmediata entre el titular y la cosa. Es oponible a terceros, a lo que me refiero precisamente con actos a lo mejor registrables, y aunque no sean registrables, ¿no? Cuando yo estoy registrada como propietaria en el registro público, que la propiedad ubicada en calle Diamante, número 18, Colonia La Providencia, por ejemplo, en Alcaldía Gustavo Madero, estoy inventando una dirección, por supuesto, este,
que colinda, a lo mejor con medidas y colindancias, ya doy las especificaciones, una superficie de 200 metros cuadrados, una construcción de 120 metros cuadrados, que abarca pues precisamente toda esta propiedad directa que ejerzo yo sobre ella, es registrable totalmente en el registro público. ¿Por qué en el registro público? Porque ahí precisamente la parte de mencionar incluso la obviedad de la propia institución, el registrar ese acto jurídico, esa, que sí, que ese acto jurídico empieza a surtir efectos en contra de terceros. No por eso menciona eh, oponible. La característica precisamente de este último párrafo es oponible a terceros, porque surte efectos en contra de terceros. En contra porque evidentemente no se pueden oponer a la relación que yo guardo, a la relación directa que yo guardo con este inmueble que estoy mencionando, ¿no? Menciono igual, si yo quiero contratar una máquina demoledora y demoler los ¿cuántos dije? 120 metros cuadrados de construcción, lo puedo hacer sin ningún problema. Mientras no afecte a lo mejor las propiedades contiguas de los vecinos o que se simbre o que de alguna manera pues también tenga algún tipo de afectación o daño, absolutamente pues nadie se puede interponer. Por eso es oponible a terceros y a eso es a lo que me refiero con surtir efectos en contra de terceros, ¿no? Porque, bueno, Diana es la propietaria, Diana ve si la demole, creo que es demoler, si la tira, si la deja, si la construye, si la modifica, si la regala, si no hace absolutamente nada. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Precisamente, ¿no? Esa es la característica oponible a terceros. Dice, se caracteriza como un derecho absoluto, es decir, que se pueda hacer valer ante todo el mundo, eso es la característica oponible ante terceros, o la parte de decir surte efectos en contra de terceros. Nadie puede perturbar al titular en el aprovechamiento de la cosa. Si el titular es perturbado en el goce de la cosa, puede ejercer la acción persecutoria que es propia de los derechos reales. No alguien está interponiéndose entre mi disfrute de mi propiedad, de mi dominio. ¿Por qué? Porque dice ostentar algún tipo de derecho que lo hace o que tiene la calidad de intervenir en él, ¿no? De perturbar mi disfrute de la cosa, a lo mejor por quererlo disfrutar él, porque menciona que, pues es que sí es tu propiedad, pero yo tengo la posesión, ¿no? O si no reconozco tu propiedad y la reconozco como mía por esto y esto. Entonces, pone en duda, ¿no? A lo mejor incluso la calidad de propietario de otra persona y está irrumpiendo, ¿no? El hecho de que la ley menciona nadie puede irrumpir no significa que materialmente la gente diga, bueno, porque la ley me lo impide, no lo hago. Está previsto en la ley, pero de alguna manera ya nació o surgió un conflicto por ahí entre dos personas que se tiene que solucionar sobre un bien o objeto que es precisamente entra dentro de lo que es el derecho real, ¿no? Entonces, hasta aquí espero se vaya entendiendo, si no ya saben cuáles son mi contacto para que podamos pues resolver cualquier tipo de dudas y ya saben que está a disposición siempre también la posibilidad de poder tener una clase virtual bueno, en vivo, en una transmisión en vivo y que podamos resolver cualquier tipo de dudas o preguntas. Solamente sería cuestión de empatar tiempos y con muchísimo gusto podemos tocar los temas. Digo, previo también me puedan avisar para poder preparar información, a lo mejor, o respuestas y resolver ese tipo de dudas, pues con muchísimo gusto lo voy a hacer. Bueno, en aras de que esto ya quede claro para poder terminar precisamente sobre derechos reales, sobre derechos personales y ahora a lo mejor dar temas colaterales sobre evidentemente las características, clasificación
Yo creo que doctrinal sí es importante, pero sobre todo más la parte legal, ¿no? Que se hace sobre los objetos, bienes, como mencionaba, bienes muebles, bueno, bienes inmuebles. El código me maneja también términos o terminologías como bienes mostrencos, bienes vacantes, el derecho que se ejerce precisamente sobre el transcurso del tiempo y sobre ello, pues vamos a estar ejerciendo precisamente pues mucho más conocimiento al respecto, muchas más pláticas o charlas al respecto. Pero en aras de que esto ya haya quedado claro, me voy a remitir un poquito estos minutos que me sobran, que son pocos, pero realmente yo creo que se pueden aprovechar en lo siguiente. Voy a detener la transmisión de esta presentación y voy a compartir esto importantísimo para mí, que es un tesauro jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es un tesauro? Primero, pues para entender, ¿no? ¿Qué carajos me quiso decir la profesora? Bueno,